te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empezá el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladeras familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras.
y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, corte largo, arrancamos fuera de contexto de edición de día miércoles. En la selección musical y puesta en el aire, Rodrigo Poloni. En el streaming está el señor Julián Quirós. Ya saludé a Claudia Rataro, la vuelvo a saludar. ¿Cómo andas, Clau? Muy bien. Volví a su lugar habitual allí en la mesa. ¿Cómo anda Sandro Díaz? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hemos arrancado esta edición de día miércoles. Lindo clima tenemos hoy. Hay como 15 grados, calculo, si no más. Está muy linda, está muy linda. Sí, Qué camperuli, Sandro. Gracias. Hermosa, muy linda. Para... Te queda muy bonita. Gracias. Es la onda de ahí. Ya me hicieron un poquito de bullying ahí, justamente. No, nuestro amigo y compañero Julián me dijo, ¿qué haces? Manchester. De Manchester. Claro, sí. Claro, la campera de Adidas y demás, pero ahí va. Está muy bien, está muy bien luqueado, muy bien. Siempre viene, ¿viste? Se le cae el ropero. Para poner un poco de onda. Si uno no se siente bien, claro. Hay que tratar, si te sentís bien, es una manera de reflejarlo. Pero vengo del... No, pero sí, cada uno tiene su onda. Ropita, sí. No de Manchester, sino del barrio Juan Pablo II. Bastante más. Sí. Bastante más mundano. Tercermundista, ¿no? Bueno, sí, así somos. Nada que envidiarle el Juan Pablo II de Manchester, ¿eh? Para nada. Sí, ahí a 2 cuadras está el 240, el barrio panroquero de la ciudad de Río Gallegos, yo creo. Chequeo por nuestro operador, ¿no? Del barrio 240, un barrio panrocker de la ciudad. De seguro que alguien se va a ofender, porque Río Gallegos en general es muy pan rocker, pero ese barrio en particular vos pasás y escuchás muchas bandas ensayando y demás. Mirá qué bueno. Sí, siempre... Hay una escena, digamos, ahí. Sí, de bandas un poco clásicas de los 90 de Gallegos y más nuevas, como que... Mira, no sabía que estaba... Utopía, Rompiendo el Silencio. Sí, Utopía, Rompiendo el Silencio. Está todo por ahí, la zona, Distorsión Punk. Sí, están todos por ahí. En la zona Gregorio también ahí suele... Sí. Está más relacionado al metal. Claro. Que están divididos por barrio. Qué buen tema este, ¿eh? Están divididos por barrio. Es el barrio del metal, de hecho, no sé si... ¿Cuál es el barrio del metal? El barrio Gregores. El barrio más rockero de Río Gallego, dicen algunos. Exactamente. Gregores. ¿Barrio Evita, por ejemplo, en qué lugar? Yo no sé si hay en el Consejo Deliberante está sancionado ese tipo de homenajes, ¿eh? O tuvo un proyecto. No, el barrio Gregores. El barrio Gregores. Sí. El barrio del rock. Ahí está. ¿Viste? Y el barrio Evita, y no lo sé, depende de una zona de boliches. También. Claro. Muy cercana, ¿no? La autovía, tal vez tiene relación a la cumbia y demás, pero no dejan de ser todo un poco de estereotipos, ¿no? Claro. Pero yo puedo confirmar eso, que en el 240... Dice, el barrio Gregores de Río Gallegos, situado cerca de la laguna María la Gorda, es conocido como la cuna del rock. Sí, eso fue lo que se declaró en el Consejo Deliberante, ahí está, ¿verdad? Buscó en 2 segundos. Eso fue lo que se... Pero qué sancionado. Claudia. Impresionante. O sea que hasta el mismo Consejo Deliberante confirma esta Sí, bueno, teoría. habría que ver el tema del barrio más
punquito, ¿no? Sí. Y también declararlo. A ver, dejo la... Dejo la inquietud acá a nuestro compañero Poloni. Nuestro operador, le vamos a preguntar a Cristian Bordel. Entre Santa Fe y 1 de Mayo tiene puesto el cartel. Sí. Que dice que es el barrio la cuna del rock. Ahí está. Bueno, es una cuestión de que muchas bandas de los 90 venían de ahí. Nacieron ahí, claro. Nacieron, o sea, se crearon, se fundaron. Sí, y muchas bandas del metal, digamos, también, principalmente. Y siempre se lo reivindica, digamos. De hecho, a mí un poco me cuesta ubicarme en el barrio, pero porque yo siempre me costó en realidad, pero sí, siempre se dijo eso. No sé si ustedes tienen un barrio identificatorio que digan, esto se escuchó más. No, pero me quedó eso porque lo había leído, lo había escuchado en algún lado, lo del barrio Gregores, y por eso lo traje acá a la mesa, ¿viste? Pero no soy muy seguidor de la música. Pero está muy local. bueno que si hay muchas bandas punk en el otro barrio, sí, sería bueno que se junten y lo pidan. Y se den una lo pidan, la banda más punk de la ciudad. El tema con el perro, mira, este es un proyecto que puede presentar el programa Sonamos Punk de acá, así que te hablo a vos, Cristian, te miro a la cámara y te digo, presentarse. ¿Por qué le tirás ese perro? Júntenlo, le hablo a la cámara a todo Cristian, eso después le mando el video. Cristian, está bueno, parece una estupidez, pero de los sábados. Parece una estupidez, pero esto tiene que ver con la identidad de la ciudad. Con la identidad cultural de la ciudad, es re importante. Acá, o sea, hay una ciudad que somos una ciudad muy austral, una de las ciudades, es la última ciudad grande del continente latinoamericano, Río Gallegos. Y vos decís, estamos en el culo del mundo, dicen. Y han venido grandes estrellas del punk rock mundial, como Marky Ramones, claro. Y han llenado, no es que no va nadie, o sea, y han venido más de una vez. Claro. Y a nivel nacional igual, también San Julián y Caleta Olivia le compiten como uno de los lugares también bastante punk rocker, pero por la demografía nosotros somos más y hay más público, digamos, y vienen más bandas también. Pero sí, yo lo veo, así que le digo a los chicos de Sonamos Punk que presenten eso. En serio, no es broma. Y aparte lo voy a probar porque, o sea, siempre hay mucha gente, probar seguro. Hay mucha gente que está hoy en día en política, que ya no tiene una cresta o demás, pero en algún momento fue punk y seguramente va a dar sanción favorable. Sí. Y va a tener mucho consenso popular. Lo único que yo sé que va a pasar seguramente es que hay muchos punk, muy anarcopunk, que están en contra del Estado, de las instituciones y que no va a querer que se institucionalice. Bueno, llevarlos más tranquilos en el proyecto. Sí, puede ser. Se puede poner ahí como entre paréntesis, seguramente muchas bandas punk se van a quejar de este proyecto. Pero claro. Qué buen nombre para una banda. Muchas bandas punk se van a quejar de este proyecto. Es un buen nombre para una banda. Pero siempre pasa eso. Con su nuevo hit siempre pasa eso. Siempre pasa. Pero sí, hay mucha gente que va a estar de acuerdo porque... Pero nada, está muy relacionado a la política. Algunas bandas más, otras menos. Pero siempre tiene una conciencia... Creo que habla mucho de la idiosincrasia galleguense igual, ¿no? Me parece muy interesante eso. Está bueno, che. Sí, parece una estupidez, pero no, es muy importante con lo que tiene que ver con la cultura. Hay una escena cultural, musical, bastante interesante acá en la ciudad, ¿no? Sí. Hay de todos los rubros y para todos los gustos. Hay para todos, hay de todo. Y cosas que uno por ahí ni llega a conocer. Que yo le he conocido gracias a la Muni y gracias a estar acá, porque si no ando por esos reductos como para conocerlos, y tienen que tener un lugar donde todos sepan que existe, que están, que trabajan, que son muy buenos. Yo me enteré en la columna anterior de Cristian, que ahora ya llegó al estudio, que hay unas academias que te cuidan la voz, o sea, es acá para gente que trabaja con la voz y no solo para coaching vocal, no. Claro, algo así nos dijo Cristian, ¿te acordás? Sí. El miércoles pasado, y yo me quedé, mirá vos, hay una persona que le cuida la voz a otra persona que trabaja con la voz, que puede ser un profe, no tiene que ser solamente un cantante.
puede Bien. ser cualquier Este persona. año vamos a tener bandas en vivo igual. Vamos a tener. Tenemos que volver a invitar a los de Calamaro. Me encantaron los de Calamaro. Fue muy lindo show. Muy es bueno, para cerrar el año, sí. fue eso. Sí, vamos a Dos tener. veces estuvieron en los muchachos. No, una ¿te vez. acordás? Primero estuvieron en la mañana. Hay mucho, sí, primero estuvieron a la mañana, después a la tarde, y este año hay mucho movimiento. No sé qué, un músico me dijo, che, hay mucha, como que volvió la escena full, hay un montón de escenas que, de hecho, que casi ni se cruzan, porque la escena del pan rock es una, después tenés la cosa más alternativa, después tenés música. Tenemos que hacer el Nuevo Día Rock Festival. Sí, me gusta. Que va tirando. Siempre proyecto a media. Tirando Yo tiro ideas, chicos. Título. Yo tiro cosas. Yo tiro títulos, pero algunos pegan, algunos han pegado. Algunos sí. Otros no. Un amigo me dice que hay muchas bandas. Pasa que hay gente que no se está yendo de vacaciones y está tocando en su casa y empieza a armar bandas. Eso dice. Puede ser. Eso me dijeron. Tengo un audio de nuestro columnista que estaba por a punto de entrar, pero nos anticipa. Dale. Algo. ¿Te parece que escuchemos? Tema. De Cristian Bordel, escuchamos y seguimos charlando un poquito más. Es para anticiparles. Bueno, el tema de hoy, de la columna de hoy de Cristian, de Sonar. Que están en minutos. Está, en 3 minutos estamos. Dale. Hola queridos amigos de Radio Nuevo Día, acá Cristian Bordén, ansioso de ir a verlos esta tarde, a compartir con ustedes la columna de hoy, separar la obra del artista. ¿Qué pensás? Esperamos tus comentarios y nos vemos en un ratito. ¿Tenemos entrada para sortear? ¿O no? Salimos al aire, te estás riendo, estuvo saliendo todo al aire. No tenemos entrada para sortear entonces. Sí. Dijo que sí. Van a sortear en Arriba al Día. Atento toda la audiencia de la radio, porque en el programa de la mañana, el que tiene mucha audiencia, muchísima, estamos contentos por eso, ahí va a haber entradas para ir a ver a Siete Venas. Que toca el sábado en Pueblo Chico, así que atentos ahí. Va a estar eso. Y nada. ¿Quieres sortear algo? ¿Quieres sortear algo? A ver, va a traer algo para sortear. Yo tengo miedo que deja Juli nomás. Aparece con una cosa. Y en minutos se viene la columna de Cristian Bordén, sí. Y la columna de Sonar, pero tenemos antes una canción. Tengo una canción. ¿Tenés vos elegida o alguien? Yo tengo elegida, me quedó chicos. Una pendiente de ayer. Claudia. Ya va la mía, chicos. Yo ya un paso adelante. Está. Okay. Pestañaron. Ganaste de mano. Pestañaron, bueno. Que pestañea pierde acá en esta mesa. Así es. Escuchamos un tema musical, nos acomodamos, Sí. porque ya está Cristian y ya venimos. Vamos a escuchar Cutting Crews, Died in Your Arms Tonight. Morí en tus brazos esta noche. I just died in your arms tonight. I
34 minutos pasaron de las 3 de la tarde, lo prometido es deuda. Está el profe Cristian Bordén con nosotros porque la columna sonar hoy se adelantó porque el tema viene picante, hubo mucha actividad en las redes. Muy charlado sociales, en el partido, me parece. Charladísimo, ¿nos escuchaste? Lo escuché, me gusta esta parte, cuando los escucho en la semana, la primera parte del programa es la que más me gusta. Ahí va. Porque hablan de todo, discuten, hablan mucho de música. Yo a veces cuando estoy ahí escuchando en el auto, en mi casa, digo, ¿y por qué no estoy yo ahí hablando de música? Le gusta un montón hablar de música. Yo los escucho. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, re bien. Un poco ansioso, así como... siento que me metí solo en un quilombo. Porque ¿en qué momento? Solito me metí en un quilombo porque es bastante complejo, pero sí estoy como súper motivado. Sí. Hay temas que nosotros hablamos en la columna de música específicamente que yo ya he hecho en otras oportunidades. Que por ahí repito algunos temas, o hay temas que yo doy en clase, entonces los tengo súper amasados y a veces es difícil encontrar un tema nuevo para hablar. Y está buenísimo encontrar como esa motivación. Más que no es un tema específicamente o solamente musical, sino que tiene que ver con el arte. Y a veces hay temas que para muchos son polémicos, conflictivos, difíciles, complejos, me gusta decir. Pero también por ahí lo complejo es la forma de entendernos y de comunicar nuestro pensamiento o cómo encontrar un punto en común más allá de las posturas que cada uno puede llegar a tener. No vamos a encontrar una solución, yo no voy a responder porque no la encontré. Si está bueno, si no, si sí, si cuándo, si cómo, porque es algo muy personal y está cargado de muchas cuestiones. Entonces no es algo para cuestionar más allá, o sea, más aún cuando tiene que ver con cosas que transgreden lo legal o las... Porque las cosas que suceden que no están bien, que están completamente bien. Entonces, desde ese lugar, yo trato de empatizar y acompañar las cuestiones que tienen que ver con un reclamo de violencia, de un asesinato, de abuso de poder, de autoridad y demás cuestiones que tienen que ver con este tema particular que tiene que ver con separar la obra del artista o la que se llama la cultura de la cancelación. Uh-huh. Pero voy a empezar por de dónde salió este tema, porque fue súper curioso. Sí. El jueves pasado yo los estaba escuchando a la tarde, así, y estaban hablando de lo de Messi, una discusión bastante acalorada. Sobre la obra del artista. Sobre la obra del artista y de que Messi había ido a visitar a Trump. Claro. Claro, que teníamos distintas visiones cada uno acá en esta mesa, porque yo decía, al tipo lo invitaron, lo llevó el club, por ejemplo. Para mí, tipo... No, a lo mejor no tenía ni ganas de ir, pero el presidente del club le dijo, salimos campeones, tenemos que ir a ver al presidente porque es de uso habitual que los clubes campeones visiten. Bueno, el del fútbol americano, el del fútbol soccer, el de béisbol, el de básquet, visitan al presidente cuando salen campeones. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, no quiero ir porque no me cae Trump. ¿Ustedes van a ir? Sí, vos vas a ir. Y dijo el presidente del club, ¿viste? Bueno, puede haber sanciones, no sé, 10.000 variantes tiene y eso. El conflicto tiene que ver cuando lo que hace el artista está en contraposición con una postura moral propia, social, o la cuestión. Y como espectadores, como consumidores, que entendemos que el artista medio como que trabaja para nosotros, le exigimos un cierto comportamiento moral adecuado a lo que nosotros queremos, y a partir de ahí empieza todo el conflicto, ¿no? Pero miren hacia dónde se disparó este tema, que yo nunca me había sentado a pensarlo, pero sí como que estaba ahí. Y a veces está bueno como ese disparador para entrar a investigar. Una de las primeras cosas que hice... No, mentira, una de las primeras cosas que hice porque... fue una de las segundas cosas que hice, fue esto de publicar en Face y abrir el juego, que es algo que me gusta mucho a mí, porque primero
que a veces siento que las redes sociales sirven solo para compartir memes o algunos videitos y demás, y se perdió mucho esto del diálogo. De pensar una idea, ¿no? De compartir, de charlar, de expresarse, a veces como que los posteos viejos, sí, o de gente grande, tiene un montón de comentarios y cosas así, pero cada vez más escueto. Entonces yo ya lo había hecho en la primera columna y creo que voy a seguir con la modalidad de esto de poner en Face, a ver qué opinan, a ver qué piensan. Sin mucha información y sin yo compartir mi opinión, un poco para no condicionar y como para abrir el juego y para ver qué piensan y escuchar un poco y abrir la mirada, porque no tengo una mirada totalmente fundada. Entonces quería ver qué pasaba. Etiqueté a un par de personas y hubo un montón de comentarios. Hubo un montón de comentarios y gente que se la jugó comentando cosas. Y no hablando algo así liviano nomás. Hubo un solo amigo que tiene un chiste, pero que tiene que ver con algo interno, que eso también es válido dentro de las redes sociales. A veces la demás gente no tiene por qué entender, pero uno con 2 frases entiende todo. Que les mandamos un saludo a mi amigo Peri. Es nuestro Twitter, Facebook, ¿no? Es el Twitter de nuestra edad. Sí, pero de Río Gallegos, yo creo, porque es bastante popular. De ahí salen muchas cosas de la política, de la cultura. Bueno, y me recontra sirvió y eso me realegró, digamos, la participación y las distintas opiniones, porque también me ayudó un poco a orientar hacia dónde ir con la charla. Tomé mucha información de eso. Yo no creo que nos alcance este minuto que tenemos hoy, este bloque, capaz que sigue, no sé si lo voy a tirar enseguida la parte 2, porque también está bueno seguir profundizando. Pero les cuento una historia de que fue lo primero que pensé cuando estaban hablando lo de Messi. Yo fui al secundario al polimodal, el polivalente, y en segundo año /tercero tuve una profe que se llama Betina Muruzábal. Ay, sí, es de San Julián. Tengo testigos acá, pero hoy no quieren hablar. Es San Julián, viva San Julián. El pueblo de San Julián, ahí va. Ay, qué increíble. Sí, y me pongo de pie. Que después fue compañera del conservatorio, el profesorado, después fue también supervisora tuvo un cargo en educación, que en el cual en ese momento yo como adolescente ya estaba estudiando, ya tenía ciertos como conocimientos, pero estaba muy en la mía, en la que me gustaba a mí de la música o del arte, mi comprensión, y la profe Betina generó cierta confianza, y el adolescente cuando toma confianza tiende a cancherearla un poco, se dan la mano y tomas el codo. Claro, se pone también, me puse como con ganas de contradecir, con ganas de cuestionar la autoridad. Entonces un día la profe llevó y nos contaba sobre un artista que se llama Mondrian. Vos tenías que estar, pero no sé si te nombro o no te nombro. Hago como que vos, que estás ahí en tu casa. Fuimos compañeras de secundaria. Fuimos compañeras de secundaria. Mirá vos. Ay, bueno, no te puedo creer. Hay una obra. No te puedo creer que hayan ido al polivalente de arte. O sea, nunca me lo hubiera imaginado. Era yo tengo el physique churrol. ¿Cómo se dice? Physique churrol. Cuando dicen churrol. Como que no parezco. No coincide el aspecto. Claro. El poli. Hay una obra que es un cuadrado blanco sobre un fondo blanco. Ajá. Y yo en mi concepción de la música que tenía en ese momento, digamos, para mí hacer arte era algo técnicamente re difícil y complejo. Yo valoraba, y creo que hoy también valoro bastante, lo que es la maestría en el manejo del instrumento, el virtuosismo, a veces la velocidad, o sea, cosas así sumamente complejas, y después, bueno, con la madurez un poco va interpretando o entendiendo que capaz que la cosa va por otro lado, pero bueno, en ese momento capaz que tenía una visión bastante técnica. Entonces hacer un cuadrado blanco no me parecía algo suficientemente difícil para considerarlo una obra de arte. Entonces yo, así súper canchero, vamos a suponer que era un miércoles, 10 de la mañana, le digo, profe, ¿y cómo sabemos nosotros que el artista no nos está tomando el pelo y está haciendo eso como burlándose? Uy, se puso de los pelos, Betina. ¿Me siguen, no te? Sí. Bueno, ¿estamos hablando de Betina Suárez? Betina Muruzábal. Ahí está, bien. Bien. Ahí está. No sé quién es Betina Suárez. No, es otra profe de arte. Bueno, si está escuchando, ojalá que escuche esta columna, Betina, perdón.
En ese momento entendí, y les juro que fue la primera vez que me di cuenta, qué significaba el cuadro. Ahora, la semana pasada, ¿qué puede llegar a significar? ¿O qué interpretación podía hacer yo sobre un cuadrado blanco en un fondo blanco? Digo, claro, ¿qué es lo más importante para empezar a hacer una obra de arte? Tener un lienzo blanco, es la base de todo, un vacío. ¿Se puede dibujar la nada o la nada existe? ¿Cómo existe? Si ya estamos pensando en algo, ya hay algo que existe. Eliminamos el concepto de la nada. ¿Y cómo haces para dibujar? O sea, me empecé a flashear sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque un artista de esa época, tratando de sintetizar lo que es el arte plástico, visual, la pintura, en un momento donde nosotros tenemos la concepción de que un cuadro tiene que ser algo súper difícil de hacer, algo que yo no puedo hacer. Claro. La Capilla Sixtina. La Mona Lisa. Algo súper complejo, la Mona Lisa, algo re difícil de hacer. El artista me estaba dando otro mensaje con esa forma de hacerlo. Entonces, por un lado, entiendo que es importante entender quién es el autor y quién es el artista porque tiene una carga conceptual, le da contexto, le da significado. Y por otro lado, también pienso que yo, eso de no saber quién era el artista y demás, como que tenía su consecuencia, como que me faltaba información. Pero también entiendo de cuán importante es el espectador, el observador, el oyente, con su carga y su información. Claro. Porque hoy le pude dar ese significado y poder entender casi 25, 24 años después. Entonces, bueno, me puse a investigar sobre ese tema y les traje un ejercicio que ustedes me van a ayudar a hacer. Traje algo para leer. Yo traje algo para leer. Están escritos diferentes a propósito, pero más o menos dice lo mismo. Le voy a pedir a cada uno que lea, por favor, lo que dice. Bien. Claudia, si querés. Era la mujer con sus miedos, sus caprichos irracionales, sus audacias sin causa. Era la mujer con sus miedos, sus caprichos irracionales, sus audacias sin causa. Bien. Otra vez. ¿Quieren leerlo de nuevo o un poquito más lento, con otra intención? A ver qué. Sí, respetando las comas. Sí, puse por eso. Era la mujer con sus miedos, sus caprichos irracionales, sus audacias sin causa. Era la mujer con sus miedos, sus caprichos irracionales, sus audacias sin causa. Bueno. ¿Sus audacias sin causa? Sus audacias sin causas. Sí. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién está hablando? Una tercera persona. ¿Quién está hablando? ¿Beto? ¿Está hablando Claudia? ¿Estoy hablando yo, que soy el que escribí esa frase? ¿Está hablando el escritor? El autor de esta frase. ¿El autor de esa frase de su libro? ¿O está hablando el personaje que el autor creó en su libro? Claro. Y agrego una más. ¿Están hablando ustedes con sus conocimientos, con sus pensamientos, con su acervo cultural, con sus frustraciones, con sus emociones, con sus ganas y las sensaciones que tienen en este momento cuando escuchan esa frase? O sea, vieron que cuando nosotros escuchamos hay como una voz, cuando pensamos, digamos, cuando nosotros estamos pensando hay como una voz que habla. Al leerlo, cuando lo lee Claudia, yo puedo interpretar una cosa, cuando lo lee Beto, yo puedo interpretar otra cosa. Entonces yo entiendo que el tema es así de complejo, porque puede tener múltiples miradas. Claro, es la subjetividad del que escucha, lee o habla o ve, también debe influir en el autor y la obra, claramente. Recuerdo mucho a los escritores y a los músicos que por ahí cuentan historias de asesinos. Sí. Y por ahí el artista no es un asesino, solamente recrea la historia de un asesino y pone un personaje, y no quiere decir que él o ella, que el que escribió, haya pasado por esa situación. Totalmente, esa es una cosa, y otra cosa es cuando realmente el autor sí era un asesino, claro, entonces es totalmente condenable. Pero en cuanto al arte, este es el punto de partida de un concepto que se llama la muerte del autor,
que quizás me salté un montón de páginas y de temas de lo que tenía armado, pero bueno, lo voy a ir orientando. Lo voy a ir orientando, claro. Se me ocurre, cuando escucho la muerte del autor, se me ocurre que es el artista que tira una obra de arte y que ya no es de él, sino que es de quien la tome. Bueno, allá vamos a llegar ahí, porque hay un concepto que dice que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. El yo, hablando del yo, el super yo, el de yo, se disuelve a un lugar neutro. Entonces, yo los invito a pensar la obra de arte como un lugar central. Y en la obra de arte tenemos, antes de la obra de arte, el autor y después el espectador, oyente y demás. Es como algo comunicacional, ¿no? Como emisor, mensaje, receptor. Perfecto. En esto tenemos roles, porque el autor tiene intencionalidades. Puedes tener una intencionalidad marcada de hacer algo y que eso sea concebido como una obra de arte, o puede tener la intencionalidad que sea como un producto, si se quiere artístico, pero un producto cultural o simplemente un producto de mercado, y puede estar concebido de esa manera y hecho a propósito. Para dar un ejemplo rápido, por ejemplo, Paco Moroso y Catriel, ellos les gustaba tocar jazz, pero no la pegaban con eso, no hacían plata, no podían conseguir un montón de cosas, entonces empezaron a hacer este otro tipo de música conscientemente para poder llegar al lugar donde llegaron y construirlo así, y es totalmente válido. Dentro de esos roles tenemos un contexto, el contexto personal, el contexto social que rodea al artista, el contexto económico, político, histórico, sociocultural. Tenemos la obra y después tenemos, como decía antes, el espectador, oyente, receptor, bailador. Cualquier forma de poder apreciar, saborear, vivir, transitar una manifestación artística. Yo hoy creo que el arte, por ejemplo en la música, sucede cuando está en el momento presente en el que estamos escuchando, tocando, enseñando, bailando, cantando y demás. Y a veces en el resto de las otras expresiones artísticas, por ahí eso no está tan claro y no está tan estudiado, porque también cuando hablamos de separar la obra del artista, no sé si es por mi visión o porque yo lo planteé, pensamos como en la música. Claro. Y toda esta charla surgió a partir de Messi. Sí. Claro. Me parece súper loco y súper interesante. Bueno. Sí. Claro, porque nosotros cuando hicimos el pase arrancamos para el lado de la música, porque la columna de él es generalmente de música. Pero estamos hablando de todas las ramas del arte. El consumo, el consumo de una obra artística hoy está bastante ligado a un sistema en el cual funciona toda la sociedad. No es algo que suceda afuera, básicamente, de ese sistema, porque nosotros escuchamos música en Spotify, en YouTube y demás. Entonces está todo condicionado y forma un sistema económico, social, político y demás. También está limitado por los conocimientos que nosotros tenemos, que a veces, si me pongo así medio subversivo, creo que es a propósito, esa limitación de conocimiento, de poder entender ciertos lenguajes o ciertas manifestaciones artísticas para limitar, como quien dice, la capacidad de pensamiento crítico, de la autopercepción que tenemos y demás. Está limitado por nuestro momento histórico, por nuestra economía, porque la forma en que accedemos al arte también está muy ligada a si yo no tengo YouTube Premium o Spotify y en el medio de una canción y otra tengo que escuchar una publicidad. Sí. Entonces la forma en que yo percibo ese arte está limitada también por eso. Entonces las decisiones que nosotros tomamos a partir de ese consumo de arte son muy personales, son muy únicas en cada caso y son todas, creo que, válidas. Algunas más conscientes, si se quiere, y otras no, porque también a veces ponemos música y escuchamos música por escuchar y no sabemos que estamos avalando con nuestras acciones. O sea, inconscientemente como que le damos valor o le damos poder a algo que no sabemos que tiene de fondo. Yo le contaba a mi amiga Pelá temprano que
voy a dividir el concepto de separar la obra del artista en dos cuestiones. Esto que tiene que ver con lo que se llama la cancelación cultural, como un movimiento más actual, pero no ni tanto. Que muchas veces está ligado a una manifestación, a un reclamo que parte a partir de un acto de violencia, de asesinato, abuso, violación, de parte de un artista, en reiteradas ocasiones, en alguna ocasión, digamos, hechos consumados que están mal. Sí. Y que eso debe tener una consecuencia legal y también debe tener una consecuencia social y cultural, en las cuales no nos podemos hacer los boludos, como dijo Cota en su posteo, en su comentario en mi posteo, de que hay cosas que uno no puede permitir porque a veces no somos conscientes, y esto lo charlaba con Paola hoy temprano, de el aval que nosotros le damos a determinadas figuras y que esto está relacionado con la cultura de la idolatría, que nosotros ponemos en un lugar de poder a determinadas personas a través de nuestro consumo cultural. Nuestras reproducciones, las entradas que compramos, la música que compartimos, las ideas que compartimos. Entonces nosotros le damos poder a una persona y si nosotros avalamos a esa persona consumiendo ese tipo de música, también estamos avalando de alguna manera los hechos con los cuales no coincidimos. Y que se me ocurre pensar en el caso de Cordera. Por ejemplo, hay un montón. Sí, Piti. Totalmente. Bueno, y tiene que ver con eso, y en eso yo no veo polémica. Alguna persona sí lo ven, pero porque yo entiendo de que está mal y está mal. Quiero ser lo más claro posible, digamos, con eso. Y eso también está en las decisiones de cada uno personales y uno también sabe cómo actúa en base a eso. Bueno, no lo voy a escuchar más, perfecto. Entonces, ¿por qué yo te tengo que obligar a escuchar? O vos me tenés que obligar a no escuchar más. Claro. Pero sí podemos charlar y debatir y ser conscientes de cuál es la situación en la cual estamos haciendo. Y esto de cómo le damos poder a la figura y cómo resaltamos, que tienen que ver con construir figuras de poder, ídolos y gente que hace mucha plata y con esa plata también baja línea y además es toda una cuestión que nosotros acompañamos, así que sea una reproducción o comprar un disco, no sé. También yo... Ponerse una remera. Vos hablabas de la cultura de la cancelación y que cuando, o sea, el artista, bueno, con cosas graves, o sea, es entendible, sí. Pero con otras cosas, ¿no? Posiciones políticas, sí, comentarios. Sí. Es como que también tendemos a buscar una homogeneización del pensamiento y que estamos rechazando la diversidad. ¿Buscamos quién? Buscamos los oyentes, los consumidores, los que cancelamos. No, ¿sabes qué descubrí? Creo que descubrí que tiene que ver cómo nosotros nos comunicamos a través de las redes sociales y cómo exponemos nuestras ideas. Porque aprendimos a exponer nuestras ideas, nuestras emociones, creo que cada vez más, o estamos aprendiendo, y lo exponemos como una verdad única, pero en realidad tampoco es que yo diga, yo tengo la razón del mundo, creo que nadie va a venir a decir, todos me tienen que hacer caso porque yo tengo la razón. No, cada uno lo expone desde su realidad, su forma de ser, y bueno, entra el debate y la discusión y toda la historia. Tiene que ver, Cris, quizá con la cuestión de que también existen las burbujas o los sesgos de información y que cuando vos te salís de esa burbuja y ves que hay alguien que tiene un mensaje contrario, sí, no, lo que hace es claro. Está mal. Sí. Pero también pensaba yo, más allá de, por ahí surge lo de la cultura de la cancelación con los delitos de índole de agresión sexual, pero pienso yo que pasó mucho también, se interpeló mucho sobre todo a esa cultura cuando surgió la cumbia villera, que igual que el rap en algún punto, tiene como yeites de fronteo, digamos, de ufanarse de delitos, ¿no? De delinquir, de salir de caño, etcétera. Sí, sí. Y ahí también hay una cuestión que el mensaje es una cosa y muy probablemente uno entienda que el cantante de cumbia no es un delincuente de mano armada, ¿no? Claro. Claro, sí. Bueno, pero también tiene que ver con romantizar ciertas cuestiones, ¿no? Que tampoco no están bien. Pero el tema, por ejemplo, el caso del Piti, por ejemplo, a mí me encantan las canciones del Piti, no puedo evitar escucharlas porque me gustan y las disfruto, pero el Piti me parece un asesino.
O sea, separo, he logrado hacer el ejercicio de separar la obra del artista. A mí, por ejemplo, Fito Páez siempre me gustó muchísimo y hubo un momento que estaba, para mí estaba muy tarado con algunas declaraciones y me parecía que era un tarado hablando, pero me seguían gustando las canciones igual que el primer día. Y, por ejemplo, con Cordera, a mí Cordera como que él particularmente nunca mucho me gustó. Pero yo no lo puedo ver, una persona que no la puedo ver. Donde lo veo, o sea, tengo que cambiar enseguida porque no lo soporto. Después hay muchos que están ocurriendo. Hoy, por ejemplo, Cristian Nodal, el mexicano, que está súper cancelado. Hasta hace un año era re exitoso y hoy está súper cancelado. También, digamos, porque el pez por la boca muere, por sus actos y por sus declaraciones y demás. Y esto como que es un fenómeno cada vez más, que se repite más. Yariza y su esencia también. Sí. Era un grupo, tres hermanos que cantaban, qué sé yo, eran súper exitosos y de repente criticaron la comida mexicana y los mataron. Los mataron. Claro. Estuvieron recién los sacó del freezer Rosalía con La Perla. Y ahí dice, bueno, ya perdónennos, dicen ellos. Tuvieron como 3 años recontra cancelados. Bueno, pero que también es como muy... hay un poco una conciencia de ese poder y bueno, el uso estará o no bien, pero sí el consumidor... Les estamos diciendo que son productos, que no son personas, son por eso, productos. Pero porque el artista se ha vuelto el producto, más allá de las canciones que hagan o no. Sí, la historia hoy por hoy se sigue, por eso, por ejemplo, son muy populares las biopic. Sí, las series de los artistas porque nos interesa eso. Es que antes y no es muy sabía. Loco. Ahora podés ver una historia de Instagram, podés ver La Casa de Trueno, no sé. Sí. Antes bueno, pero también es parte de lo que cada uno elige. Sí. Por ejemplo, Luis Miguel siempre trató de ser reservado de su vida privada. No sé si todavía lo es, pero digo, se me ocurre un ejemplo, digamos. Era otro tipo de artista. Si hubiéramos sabido un poco más, hubiera estado cancelado desde hace 30 años. Sí, posiblemente. Pero bueno, quiero entrar a un lugar un poquito más profundo que ese, desde el lado de lo artístico específicamente, porque también, digamos, hay otras cuestiones más psicológicas o sociales o... No me sale más, pero digamos que no tienen que ver con mis conocimientos o con mi forma de poder expresarlo, tratando de ser respetuoso de esto. Entonces, por un lado está esto de la cultura de la cancelación y por otro lado también está el concepto de la muerte del autor, que yo voy a tratar de tomarlo de una manera más constructiva, de pensar cuándo es conveniente, cuándo está bueno y cuándo no, cuándo nos puede servir y cuándo no, pero pensando en la manifestación artística y entrando a lo profundo, porque a veces nos quedamos con esto de separar la obra del artista en el hecho de poder cancelar a un artista o poder iniciar una acción manifestándose o tratando de hacer una especie de justicia con las acciones a partir de determinado hecho, ¿no? Pero ahora también quiero hablar de separar al artista en la comprensión de la obra de arte misma, que por ahí eso también es algo como que queda relegado al tema más polémico, que es el primero, ¿no?, que hablamos, y estamos súper serios hoy. Ay, sí, ¿cómo te están escuchando? Sí, ¿viste? Esto del artista o de la figura del autor no siempre fue así. En algún momento, digamos, las historias, los mitos, las leyendas, las cosas se aprendían de una persona que le contaba a otro. Esto de la famosa transmisión oral. Sí. Cuando a nosotros nos explicaban la samba, no sé qué, o el feliz cumpleaños, y eso se aprendió. ¿Y de quién la compuso? No, eso es por transmisión oral. Autor anónimo por transmisión oral. ¿Pero por qué? Porque, digamos, el hecho estaba en la persona que te lo contaba. Y esa figura en una tribu era el chamán, el líder de la tribu que iba pasando y contándole de uno a otro. Y esa historia iba pasando y la forma en que se contaba y demás estaba en ese lugar. Entonces por ahí el foco estaba en el locutor. Uh-huh. En otro momento el foco estuvo más en la historia en sí misma. El hecho, en lo que sucede, en lo que está escrito, en la información concreta. Esto que sea lo más importante, el autor
surge en el Renacimiento, en el año aproximadamente 1500, en donde lo más importante del arte deja de ser, o lo más importante de la mirada social deja de ser Dios, deja de ser religión y empieza a ser el humano. Por eso se llama el renacentismo, donde la figura del ser humano renace y se impone sobre el resto de los conceptos. Y ahí es donde empieza a ser importante esa figura, espera, no me acuerdo dónde lo anoté, la figura del intérprete, del artista, del autor, del creador de la obra. Nosotros somos lo que hacemos, pero también somos lo que tenemos, somos lo que sabemos y somos lo que sentimos. Uh-huh. Yo a veces siento que somos un cúmulo, y esto me lo escribí para no olvidarme, somos un cúmulo de emociones transitando por la vida, emociones reguladas y desreguladas muchas veces, en convivencia con otras emociones. Y nosotros concebimos el arte o muchas de las cosas que nos suceden en la vida por cómo responden nuestras emociones, cómo nos hacen sentir las cosas. De hecho, las emociones son como un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para alertarte sobre determinadas cosas. Si hay algo que me da miedo, porque después posiblemente eso sea algo peligroso. Si yo estoy reparado en un edificio de 20 pisos y voy a sentir vértigo, bueno, por algo digamos, el cuerpo reacciona para protegernos. Nosotros vivimos el arte o concebimos el arte y escuchamos la música a partir de las emociones que nos genera, entonces entramos en una conexión profunda con esa manifestación artística, con esas canciones, con ese hecho artístico. Entonces cuando nosotros nos conectamos tanto con algo y de repente ese algo está contaminado o manchado, es entendible que genere un sentido de frustración, de resignación o de decepción a partir de eso. Pasa mucho en la adolescencia, cuando te fanatizás con un grupo y después ese grupo... ese se revendió. Sí, sí, se revendió y capaz que loco. Los pibes, no sé, por primera vez tenían su primer trabajo en blanco por firmar con Sony, por ejemplo, y vos lo cancelaste porque, los pibes también tienen derecho a trabajar. Ahora lo entiendo así, pero yo en su momento era eso. Se revendió. Sí, claro. Se revendió, ya está. No, pero también la vida del artista también es dinámica y puede cambiar. Sí, totalmente. No porque creo que encima uno también, cuando no cambia la vida de un artista o la obra de un artista, también los critica por eso. No, siempre hace todo lo mismo, todos los discos suenan iguales. Y después cuando cambia mucho, hay gente que molesta, digamos, le puede molestar. Bueno, y traigo esta mirada de sacar el foco del autor, del compositor, del creador, para ponerlo un poquito más adelante, porque después está la obra en sí misma, pero hay una tercera parte que somos nosotros los espectadores y cómo la concebimos. Roland Barthes, no quería decir Roland Barthes porque se suena más francés. Roland Barthes entendía que poner el foco en el autor es cerrar y ponerle un candado a un montón de significados posibles que puede tener una obra de arte. Es limitar las interpretaciones y es limitar, por ejemplo, la resignificación o recreación de una obra de arte. Es ponerle fin. Si hay algo que no me gusta y está manchado de sangre, yo puedo construir algo encima de eso. A veces nos ponemos solamente del lado del espectador y no del creador. Mayormente el escritor no crea de la nada. Es un entramado o una red de citas, de colores, de frases, de recursos, de acordes, de ritmos, de ideas, de conceptos que ya existen en otra forma y es la reconstrucción de todo eso, que también es parte de nuestro acervo y nuestra cultura. Atarse al autor es tratar de ponerle un significado final a las cosas que no necesariamente lo tienen, y a veces eso también tiene que ver con el tipo de arte que nosotros consumimos, que es bastante más literal y concreto y no es tan profundo, tan metafórico o no tiene una determinada búsqueda. Entonces también yo creo que es importante poner el foco ahí, a qué tipo de música o qué tipo de
de manifestación artística le estamos poniendo nosotros nuestro like, nuestro me gusta, nuestra vista, el tipo de obra que consumimos, nuestra atención, el tiempo que le dedicamos a qué canciones. Está bien, hay música para cada cosa. Para hacer cuestiones, hay música que nos acompaña en el día a día para lavar, para limpiar la casa, lo que sea. Pero bueno, también mucho de esto tiene que ver con eso. Porque hay manifestaciones artísticas que son finitas y hay otras manifestaciones que en las cuales se puede profundizar más. Sí. Y a veces nosotros nos olvidamos de que existe ese tipo de arte y nos quedamos en la canción del Piti, la canción de Cristian Nodal y demás. Entonces también esto de incluso el tema principal, que es separar la obra del artista, lo vemos acotado a esa realidad y no a un montón de otras realidades que transcurren fuera de ese circuito o ese sistema. Te voy a dar la razón porque esto da para largo y va a haber, sí, creo que 4 sesiones más por lo menos. Y creo que lo vamos a dejar ahí porque pasamos 40 minutos. Sí. 40 minutos de aire estuvo Cristian. Ni opinaron. Y todavía no llegamos al nudo de esta cuestión. No llegamos al meollo de la cuestión. Llegamos al nudo de esta cuestión porque hay tantas miradas subjetivas sobre lo que está hablando. Ojalá. Está estudiado por la psicología también todo esto, ¿no? Obviamente, pero hay vos cuando hablabas hace un ratito del pedestal, y me voy a extender un poquito, en el que ponemos algunas personas y demás, me vino, ¿saben qué me vino? Y nada que ver. El ex campeón del mundo, el otro día hablábamos, Carlos Monzón. Y estaba ahí para un montón de gente. Y al tipo lo denunciaba su ex esposa, que lamentablemente él asesinó, y no le daban bola a la mina. No le daban bola, llegaba a la comisaría y decían, me pegó Carlos. ¿Estás segura que te pegó? Y se volvía a la casa. Era Vox Populi que también le pegaba a Susana y se miraba para otro costado. También le pegaba a su primera esposa. El tipo no cayó en cana y estaba en el pedestal y era un deportista. Y lo cancelaron después por violencia de género, pero cuando se enteró todo el mundo de que la había asesinado. Igual, una cuestión es rara. Como que antes era más sencillo, no se planteaba esto que estamos hoy charlando, sino que era que se idealizaba y quedaba idealizado y no se movía de ahí. Era como estática esa idealización. Y hoy pasa todo lo contrario, va y viene y pasa esa dificultad que en psicología, según Melanie Klein, se llama lo de integrar el objeto, donde vos ves un objeto parcial, ¿lo ves bueno o lo ves malo? No podés integrar el objeto bueno y malo con sus claroscuros, ¿no? Ahí va. Y eso es algo, es una cosa que nos pasa, me parece, de todo el tiempo, que vamos y venimos respecto de eso. Lo que pasa es que todos tenemos una mirada distinta, lo hablaba con la Pela en el pase, de unas tantas cuestiones subjetivas que están alrededor de un autor con su obra. Porque no todos lo vemos de la misma manera. Sí, tampoco es recién acabamos de leer la misma frase los dos y la interpretaron de distinta manera lo que estaban todos en esta mesa. Tampoco es relativizar todo, pero bueno, me interesa poner el foco también en una mirada más artística. Claro. Que no es la mirada que tiene que ser de la justicia o no tiene que ser la mirada legal de cuestiones que tienen que estar. Si esas cosas existieran, si esas cosas estuvieran y funcionaran bien, esto no sería polémico ni debatible, sino podríamos estar hablando específicamente solamente del arte. Sí. No, que aprendí, es cierto que no tengo que pedir permiso para salir al aire. No, cortito, primero agradecer a Cris porque siempre nos trae otra mirada y tiene esa habilidad de traer de abrir las ventanas y las puertas y no quedarnos solo en esto de si la figura es un pedestal, no es un pedestal y qué sé yo, sino que ya otras miradas que pueden venir de la psicología, que pueden venir de la filosofía, de los críticos. Me hizo acordar a mí autores que estudiaba en teoría de la comunicación 1 y 2. Era Walter Benjamin, que hablaba de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y él se planteaba qué pasa con la Mona Lisa en el año 34, que la Mona Lisa le preocupaba que estuvieran todas las tazas. Y él hablaba también de cómo el cine era una herramienta para el fascismo, porque lo utilizaba como espectáculo a la política. Por ejemplo, ya en esa época, Heidegger, que es un filósofo, hablaba del ser y hablaba del ente de la obra de arte, y que la obra de arte en realidad viene a traer algo distinto a esta tierra. Y ya entonces ahí quedaba de lado el autor, ¿no? La obra de arte como el mensaje de otras cosas que somos como seres humanos, más allá de las cuestiones cotidianas. Aún así, está lo otro, que es muy importante, porque a mí yo les decía, no sé si quiero salir al aire porque me salta la ficha, iba a terminar amenazando a alguien, tipo, te vamos a buscar a tu casa, sabemos lo que hiciste, pero digo, está bueno tener en cuenta otras cuestiones del mundo artístico. Gracias, Cris. Gracias, Pela, por acompañarme, porque también es un tema difícil de abordar, y uno, desde el mayor de los respetos,
plantearlo y hablar de determinadas cuestiones que son muy personales y son muy sensibles para muchas personas, no es tan fácil. Y a veces uno peca como de, que me sale decir atrevido, pero de valiente en el sentido de encarar un tema que tiene que abordarse con responsabilidad. Y creo que estuvimos bastante serios y nos va a faltar un montón de cosas. Así que nada, yo súper contento por el miércoles que viene. Cómo se abrió el debate o poner en tela de juicio determinadas cuestiones y hablarlas. Claro. Sí, pero no sé si la semana que viene lo vamos a encarar. Capaz que le damos un tiempito, porque estuve viendo otras cosas para poder charlar. Pero no lo tengo decidido. Estoy entre dos temas. A ver, lo vamos a poner a votación, así cerramos con más arriba. Pero antes de esto, para cerrar este tema. Sí. Tenemos tiempo para cerrar. La muerte del autor es el nacimiento del espectador. El significado no está en el pasado, está en el acto presente. El lector no es una persona sola, somos muchas. Y los temas para la semana que viene puede ser: María Elena Walsh era una compositora de música para niños, y el tema 2 es temas que no sabías que eran covers. Elijan, levanten la mano. Tema 1, levanten la mano. María Elena Walsh era compositora para niños. Uno, sí. A la de los covers, bueno, la dejamos para adelante. Sí, dejamos para la otra. Pero es más divertida. Ahí está. Cristian, gracias. Lo hemos abordado en algún relajá. Saludos a Ariel que está escuchando. Qué bueno. A los chicos de Growing Dog, a Emiliano y a Sari. Bárbaro, Buenísimo. saludos para todos ellos, gracias por estar escuchando el radio. Gracias, Cristian. Hay que seguir hablando de este tema porque me quedé caliente, dijo el paisano, ¿no? Bueno. Antes de irnos te vamos a contar que tenemos regalos para vos. Va a haber consigna durante esta semana. Nunca es tarde. Acompaña fuera de contexto. Tenemos un oficiante acá que nos consiguió Juli Quiroz. Qué capo, Juli. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Vamos a sortear. Nunca es tarde. Avenida Kirchner 1326. Esto me parece que voy a decir un chamullo, pero yo cuando me sobran unos mangos, o sea, nunca. Nunca es tarde para ir a gastarlo ahí. O sea, nunca. Claro. Voy a esta tienda y suelo ir a ferias de ropa circular, pero cuando me sobran unos mangos voy a este lugar y me gusta mucho, fuera de joda, porque si bien tiene un estilo particular bastante urbano, yo no soy ningún cantante de trap, pero se puede combinar y muy útil para todas las edades, está muy bueno. Quédense que viene consigna para... Le agradecemos a la gente. Dos regalitos de Nunca es tarde, sí. De Avenida Kirchner 1326. Vamos a tirar consignas. Ahora les vamos a contar qué es lo que pero tienen que hacer. Decimos ahora. No es Te tarde. manden un mensajito. 51, 60, 51, 1. 35 número. Me lo quiero ganar 51, si no dice bien el número, está difícil que participe la gente. Aliasonar.com. Bueno, dale. ¿Y cuál es la consigna? La consigna es decirnos nunca es tarde para qué. ¿Para qué nunca es tarde? Nunca es tarde para... Escuchar fuera de contexto, por ejemplo. Nunca es tarde para... tomar unos mates con la pelada. Tomar unos mates con la Ahí pelada. va. Nunca es tarde para y nos decís para qué. Una buena pelea al aire, Claudia, entre vos y yo, por ejemplo. Además, nunca es tarde. Además, además su nombre y sus 3 números del DNI. Los 3 últimos números del DNI. Así que van a el que manda mensaje de voz tiene doble chance. Hasta el viernes. Hasta el viernes. ¿Decimos el número de vuelta? No importa, sí, 2966 51 60 51. 51 60 51. Ahí está. Debo tomar la pastilla de la memoria. Nunca es tarde para tomar Memorex. Ahí va. Nos vamos con un tema, el tema que elegí ayer, el que me sobró a mí. Escuchemos a Dios. Un estreno. Un estreno. Keep away from a runaround Sue, yeah. My miss her lips and a smile on her face, the touch of her hand and this girl's warm embrace. So if you don't wanna cry like I do, I'll keep away from a runaround Sue. Whoa. She likes to travel around, yeah. She love you and she'll put you down. Now people let me put you wise. Sue, go
was out with other guys. Here's the moral and the story from the guy who knows. I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew to say, I keep away from a runaround Sue. I play that out. Yeah, keep away from this girl. I know what you'll do. Keep away from Sue. She like to travel around, yeah. She love you and she'll put you down. Now people let me put you wise. She goes out with other guys. Here's the moral and a story from that guy who knows. I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew to say, I keep away from a runaround Sue, yeah. Stay away from that girl. Don't you know what you do now? Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empezá el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladeras familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Alarmas Santa Cruz.
Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. ¿Necesitas un servicio confiable para tu hogar o comercio? Alfredo Saucedo te ofrece trabajos e instalaciones de calidad. Gasista matriculado. Realizamos cañerías, planos firmados y conexiones seguras. Plomería en general. Cañerías, pérdidas de agua, instalación de bombas presurizadoras y elevadoras y desagües cloacales. Además, contamos con servicio de electricista para soluciones completas en un solo lugar. Comunicate al 2966 51 41 31. Alfredo Saucedo. Confianza, experiencia y compromiso en cada trabajo. Presupuestos sin cargo. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. ...70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten.
salgan al sol, salgan al sol, idiotas. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight. 4:30 de la tarde, continuamos en este Fuera de Contexto charlado, estuvo como partido truco, lindo, interesante tema trajeron a esta mesa y hemos vuelto. Tenemos más cosas que compartir en lo que resta, en la última media hora de este programa de día miércoles. Tenemos sorteo, Claudia Rataro. Sí. ¿Nunca es tarde para qué? Nunca es tarde para qué. Eso lo podés contarlo. Lo podés contar al 2966 51 60 51. Nunca es tarde para. Y después pones tu nombre completo Podés y mandar tus un mensaje de 3 texto. últimos DNI. Ahí Número va. del DNI. Podés mandar un mensaje de texto a ese número o un mensaje de voz, vale doble el mensaje de voz. Así que fácil. Vale agradecemos doble. a la gente de Nunca es tarde, Río Gallegos. Sí, Tenemos- Avenida Néstor Kirchner 1326. Esto está muy buena re tienda, yo bueno. la recomiendo. Yo no quiero contar lo que hay acá adentro, pero está re chusmeando. bueno. Yo ya elegí uno, que es el que más me gustó, pero lo puede chusmear así, chiquitito. Sí. Pero está muy bueno, ¿eh? Sí. Está muy bueno el regalo. Sí, yo lo... A mí me encanta recibir regalos. Queda como re formato Instagramer trucho, pero recomiendo la tienda porque es muy buena. Tiene una buena onda. ¿Viste? No es esa tienda que te venden con mala onda. Entras y encima te dejan ser, tampoco te invaden, ¿viste? Tampoco es que Sí. están encima. No es que vienen y te dicen, ¿qué querés vos? No, y tampoco vas a están llevar? ahí atosigándote, ¿viste? Si no te dejan Pero ser. están al pie del cañón para ayudarte a buscar lo que vos Le querés. podés decir, ando viendo un par de cosas. Sí, y te dejan tranquilo. Sí, totalmente. Y todo lo que venden lo vale. O sea, los precios son el producto. Yo toda la ropa que tengo nunca se me desjoseó, nunca se me quedó mal. Y aparte, como conté en otro momento, Acá la ve estoy mucho viendo- tiempo a mano y se la rebancó. Acá estoy viendo un algodón tremendo. No Sí. quiero decir qué Bueno, es. basta de No quiero decir qué es. basta de spoilear Bueno, eso. también lo podés encontrar en Instagram como nunc.aestarde. Ajá. Muy bien. Y ahí puedes encontrar todo lo que tiene esta tienda que está en Kirchner 1326. Así que al 2966 Y que yo no, 51 yo no 60 puedo 51. participar, pero bueno, mandar ustedes sí. mensajes. Así que al mande WhatsApp. nunca es tarde al 51 60 51 Ahí va, ¿se acordó? con el nombre y los últimos 3 números del DNI. Bien, te cuento que hoy aumentó de vuelta la nafta. Qué alegría para todos nosotros. 3 veces creo que aumentó en esta semana, 4, no sé cuántas. ¿Es en la semana? 5 veces en lo ¿En que la va de la semana? 5 en 11 días de marzo. 5 en 11 días de marzo. Y a propósito de eso, nuestro móvil hoy Esto estuvo está- haciendo un informe del tema del precio de la nafta. Y aparte de eso, ese es uno de los informes. Porque también estuvo con otro sector que si aumenta la sal, la nafta, ¿qué pasa? Aparte de la sal, aumenta Los comestibles, los alimentos. los alimentos y ¿qué otra cosa? El transporte El público. transporte público. También. El taxi subió y Nuestros amigos taxistas que escuchan El Uber. la radio. es verdad, muchos... atentos. No, porque no puede subir así nomás, tiene que autorizarle el municipio para Sí, subir. bueno, pero ya le está trayendo problemas eso, porque sabés que sube la nafta, suben los achica el margen de ganancia y no solo eso, aumentan los repuestos de los vehículos también, muchachos, todo aumenta la nafta, aumenta todo. Bueno, esto tiene que ver con el barril, con la eliminación del barril criollo.
tiene en parte que ver con eso y en parte con los bombazos que se están tirando los israelíes con los iraquíes, los yanquis con los iraquíes, claro, los pero iraquíes contra todo el mundo. El barril criollo hacía que, quilombo. Digamos, para el consumo interno había como un equilibrio. Como que estaba regulado, claro, pero regulado. ahora lo liberaron y por lo eso liberaron YPF y ahora nos pone- van a... Lo mismo que le cobran a Estados Unidos por un barril del mercado internacional, nos cobran a nosotros. Exactamente, estaba costando Sí. hasta el Esto, día de ayer. lo del barril criollo, si mal no recuerdo, fue en la ley bases que se eliminó. Sí, se eliminó esa cuestión que teníamos con el tema del barril criollo, por eso YPF está aumentando la nafta todos los días sin aviso y cada 2 días tenemos novedades, de 1470 a 1540, de 1540 a 1570 y dale que va. Así que Después dicen que no hay inflación, claramente. vamos a escuchar Sí. el móvil que hizo esta mañana Julián Quirós, nuestro movilero Los Ojos de la Calle en la radio, que estuvo hablando con Juan Ojeda, referente de taxistas y delegado de la Federación de Taxis, con quien habló sobre el aumento de la nafta y cómo impacta en el precio del taxi, que vamos a ver, ¿subió o no subió? ¿O están planeando O, eso? Escuchamos. algo van a pedir que acomoden tarifa. Escuchamos. Buenos días, continuamos amigos en el móvil de Nuevo Día en esta mañana y en este caso estoy a bordo del móvil 221 de la parada de taxi cooperativa. Estoy con Juan Ojeda, estamos estacionados por las dudas, no vayan a pensar mal, porque acabo de hacer un móvil acá muy cerquita en la estación de servicio, contándote una vez más el bendito aumento de combustibles que se da en toda la República Argentina y cómo repercute en nuestra ciudad. Más de 70 lucas llenar el tanque de un auto chico de 45 litros, de nafta super obviamente. Del mismo cálculo hicimos 84.000, casi 85.000 para quienes cargan Infinia, los autos nuevos como los que vemos aquí en la vereda de donde estamos estacionados. Pero obviamente esto repercute, como les decía, en el bolsillo, en la góndola del súper y particularmente en el servicio de transporte de pasajeros en nuestra ciudad, taxis, remises que ven resentido, obviamente, sobre todo su margen de ganancia, porque al no poder, obviamente, variar el precio de la ficha y de la bajada de bandera, esto achica el margen de ganancia del taxista que debe poner, obviamente, de su bolsillo para seguir afrontando estas subas, que como les dije, en 11 días que vamos de marzo ya se registraron 5 subas de combustible en YPF. Así que obviamente me parecía pertinente poder charlar con Juan, con quien siempre hablamos obviamente de las cuestiones de los hombres del volante, de los choferes de taxis y remises. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, y muy acertado lo que acaba de decir respecto al aumento de combustible, que no solamente repercute en lo que es el transporte de pasajeros, en este caso el taxi, está arriba sentado en un taxi y remisero, sino también en las góndolas, porque fíjate vos que todo se transporta lo que es el alimento a través de los camiones o lo que puedas llamarle para que llegue a destino, en este caso Río Gallegos, que es una de las provincias más australes, más lejos del país, ¿no? Sí, exactamente. Y contame un poco ustedes cómo vienen. Imagino que todos los días es parte del comentario en la parada cuando se encuentran con los muchachos, otra vez aumentó, alguno que quizá pasa de largo, pero es algo que se viene generando o que viene siendo tema de charla de los vecinos. Imagino que ustedes, que tienen como uno de los insumos fundamentales la nafta, lo comentarán permanentemente, ¿no? Mirá, Julián, la conversación por ahí se da, pero se da en forma de paso, ¿viste? Y es muy feo eso, ¿sabes por qué? Porque nos estamos creando una mala costumbre de decir, che, aumentó la nafta y sí, bueno, de vuelta, ¿viste? Y no está bueno porque la charla debería ser más íntima con los políticos, con los que están a cargo de nuestro país, nuestra provincia. En este caso una provincia que contaba con un beneficio que poder tener la nafta un poquito más barata. Hoy creo que ni se está dando en eso, porque vos te metés, por ejemplo, a la localidad del Chaltén y el Calafate y la nafta está muchísimo más cara que en Río Gallegos, o sea que no hay un control y no deberíamos acostumbrarnos, Julián, a estas cosas. No, yo creo que debería ser un debate por parte de los que están a cargo de todo, ¿viste? Y un debate profundo, porque nos estamos acostumbrando a esto y a muchísimas cosas más que son malas, que nos hacen
al beneficio del usuario, de la gente que camina, ¿no? Sí, además pienso, inició el ciclo lectivo, mucha gente, muchas familias que recurren al transporte, ¿no? Para movilizarse a la mañana, arrancar la jornada, llevar a los pibes a la escuela, después él o la jefa de hogar se va al laburo. Se viene el invierno, donde también, obviamente, capaz que en estos días alguien que acostumbra a tomar taxi camina, pero obviamente que en el invierno todo cambia, la luz del día no es la misma, las circunstancias, ¿no? Ustedes ya venían combatiendo contra los servicios de transporte que no están regulados y ahora... Gracias, Rodrigo. Era el móvil de Juli Quiroz esta mañana hablando con el titular de... Juan Ojeda, titular de la cooperativa de taxis, sí, y referente también de los trabajadores del volante de nuestra ciudad a propósito de los aumentos que tenemos habitualmente. Ya nos acostumbramos, ¿viste? Es como que nos sale un caparazón. Aumenta. Puteás el primer día, ya el cuarto día ya no insultás más. Sí, bueno, otra vez. Hay más noticias por otro rubro. Hay más noticias por otro rubro, tiene que ver con la educación. Se está desarrollando todavía el Congreso Docente de la DOSAC. No fueron buenas noticias, lo adelantó nuestro compañero de arriba al día. Desde ayer, Leandro viene advirtiendo que va a haber medida de fuerza y de hecho ya se confirmó jueves y viernes paro provincial de ADOSAC. A raíz de toda tira de afloje que hay con el gobierno, las negociaciones, a pesar de las reuniones, las negociaciones no avanzan. Así que, tenemos ya confirmación oficial, a pesar de que aún no ha concluido el congreso que se realiza con todas las filiales de ADOSAC, pero han comunicado en primer término este punto y seguramente después, en el transcurso de las horas, conoceremos las demás demandas que seguramente van a salir de ese congreso y que después son informadas a través de redes sociales de la Asociación Docente de Santa Cruz. Lo principal, para que sepas, hay paro jueves y viernes de esta semana. A estar muy atentos a los blogs y a las páginas web de los distintos establecimientos educativos que a través de ese canal informan si hay clases, si los pibes van al secu, por ahí tienen una hora, tienen cortado, o directamente no hay actividad. Generalmente esto sucede en las escuelas primarias, jardín de infantes y demás. Así que vamos a estar muy atentos. Escuchamos un tema musical para seguir escuchando Radio Nuevo Día por la FM 100.9. Les mandamos un saludo a todos los taxistas que escuchan, a todos los choferes de Uber y a todos los que estén buscando a sus hijos en este horario en la ciudad de Río Gallegos. También algún motoquero que ande arriesgando su vida escuchando Nuevo Día porque es fiel a la radio y dice voy a escuchar la radio aunque esté en moto. Mande una foto, por favor. Y les recordamos, hacía todo mal, ¿no? Pero bueno, puede suceder. Si sos motoquero y estás escuchando este programa, tenés triple chance de participar en el sorteo de Nunca es Tarde. Pueden ver en el stream de Nuevo Día, en el canal de YouTube, a Claudia que tiene el paquete de Nunca es Tarde. Hay dos. Nos pueden decir para qué algo. Nunca es tarde Nunca para. es tarde para. Exactamente. Nos pueden comentar también por YouTube, también participa. Y mandar un mensaje de texto o audio al 2966 51 60 51. Toda la semana vamos a estar hasta el viernes. Hasta el viernes inclusive. Y ahora vamos a escuchar una banda de Santa Cruz. No, perdón, es una banda que está muy relacionada a la zona norte de Santa Cruz, más específicamente a Caleta Olivia y toda zona norte, porque vamos a escuchar una banda que se llama 113 Vicios, que es de Comodoro de Rivadavia, de Chubut, pero que ha tocado y que tuvo mucho vínculo. Algunos dicen que es Los Redondos de la Patagonia, hay algo ahí, hay una mística, tienen 2 discos, si no lo escuchaste, buscalo, tiene mucha data, una banda de inicios de los 2000 y fines de los 90, escúchenlos, son patagónicos. 113 Vicios y vamos a escuchar Corriendo Colectivo, que es algo que hice mucho y que siempre escuché este tema, Corriendo el Bondi. Qué bajón. Para aquellos que me encerraron, para que
aquellos que me encerraron, para aquellos que me privaron la libertad. Todas las cloacas desbordarán y la mierda los cubrirá, porque son solo eso, porque son solo eso, un pedazo de mierda revestida de legalidad. Solo eso, porque son solo eso, un pedazo de mierda revestida de legalidad. Porque son solo eso, porque son solo eso, un pedazo de mierda revestida de legalidad. Porque son solo eso, porque son solo eso, un pedazo de mierda revestida de legalidad. Estoy desahuciado, el centro de la ciudad me está llamando. Es sábado y me voy. Si te pierdo algún día, no quiero que sea hoy. Corriendo atrás del colectivo, corriendo atrás del colectivo, corriendo atrás del colectivo, yo me voy. Estoy agitado, esta historia de las drogas me está matando. Es sábado y me voy. Si te pierdo algún día, no quiero que sea hoy. Corriendo atrás del colectivo, corriendo atrás del colectivo, corriendo atrás del colectivo, yo me voy. Ahí escuchamos a la gente de 113 Vicios, búsquenlos. Hay un documental en YouTube muy bueno del diario El Patagónico. Un periodista se decidió por hacer un documental y ahí retrata esto que le digo, que parece una exageración. ¿Cómo van a hacer los redondos de la Patagonia? Miren el documental y después hablamos. De eso le diría. Así que bueno. Nos vamos a ir a la última entrevista de esta tarde. Nos vamos al norte del país porque vamos a hablar con el señor Daniel Iglesias. Él es presidente de CAPLA, ¿sí? De la Cámara Argentina de Papeleras, Librerías y Afines. A propósito de cómo está la actividad, de cómo están los precios, de cómo encaramos este año. Daniel, buenas tardes. Hemos hablado contigo en alguna oportunidad, nuestros compañeros del programa matutino. Te saludamos aquí en el piso, Claudia, Sandro y Beto. ¿Cómo te va? Hola. Hola. Bueno, parece que estamos tratando de recuperar el llamado. Hola. Hola, Daniel, ahora sí estás? te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me escuchás? Hola. Hola. Sí, te escuchamos bien, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo te va? Vamos a intentar Hola. conectar. Nosotros escuchamos muy bien, pero él no sé.
No nos está escuchando Daniel. A ver, vamos a intentar de vuelta. Estamos intentando mantener una comunicación con Daniel Iglesias, presidente de CAPLA, que es la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines, para conversar un poco sobre la situación del sector. Sí. En este momento del año, que ellos esperan todo el tiempo, o sea, esperan que llegue este momento, el inicio de clases, que es donde se da, digamos, un espaldarazo, digamos, a este sector, y es donde más, en el momento en el que se compran muchos útiles. Ayer escuchábamos a Guillermo Polque, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, y hablábamos un poco del consumo y la baja del consumo que hacía que cierren muchos comercios en Río Gallegos y en la provincia. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de los útiles, son cosas que no podés dejar de comprar. Claro, pero igualmente pensás un poco, antes comprabas más cosas de mejor calidad, hoy lo pensás dos veces. Te vas a segunda marca. Claro, tal cual. Y a esto hay que sumarle también el ingreso de productos chinos también, que me parece que también afectan, ¿no? De todo, como les pasa a distintos rubros, seguramente deben tener algún tipo de problema. Daniel, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Claudia, Sandro y Beto, te saludamos. Hola. Ahí estamos con el... ¿Viste la bruja? Existen. Pasaron cosas. Existen. Ahí va. Daniel, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hola. 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 Bueno, cortamos y tratamos de mantener, de entablar de nuevo la comunicación. Sí. En tanto te vamos a ir contando que es verdad este tema de la papelería china. Yo he ido acá, hay varios chinos, todo por 2 mangos que se llamaba antes en los 90. Ahora tenemos varios chinos acá en la ciudad de Río Gallegos. Podés conseguir de todo, pero no sabes cuánto tiempo te va a durar la lapicera, cuánto tiempo te va a durar el resaltador y varios etcétera más. Lo digo por experiencia, a mi hija le llama mucho la atención. Un paquete, el empaque es muy lindo, traen los resaltadores son lindos, son todos fluorescentes, pero te duran 2 pedos. Además, si nos podemos analizar, yo pienso que en cuanto a lo que tiene que ver con los precios, tampoco es que es mucho menos precio. Ok. Y sin embargo, acá conocemos marcas que sí sabemos que son garantía de calidad, ¿no? Ahora sí estamos comunicados con Daniel. Está Daniel Iglesias, digo bien, ¿no? En línea, el presidente de CAPLA. Daniel, buenas tardes. Claudia, Sandro y Beto los saludamos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por fin pudimos comunicarnos, le pedimos disculpas. No hay problema, son cosas que pasan. Sí. Bueno, Daniel, ¿cómo está la Cámara haciendo frente a esta situación económica por la cual atraviesa todo nuestro país, ¿no? Bueno, a ver, es un comienzo de clases que no es sencillo. La realidad es que tuvimos, como todos recuerdan, un 2023 muy caótico con la despedida del gobierno de los Fernández, un 2024 muy recesivo, con estabilidad de precios, un segundo semestre donde los precios se derrumban como un piano, porque les recuerdo que el exministro Massa compraba dólares a 450 y los vendía a 350. Entonces los formadores de precios y los importadores pueden ser muchas cosas menos estúpidos. Entonces posesionaron el valor del dólar a un precio muy elevado y en el último tramo del 2024 tuvieron que bajar ese valor y los precios se derrumbaron. Yo llegué a bajar precios hasta un 50% en algún producto. Y en el 2025 se repite un escenario de recesión con estabilidad de precios. Entonces tuvimos 12 puntos de inflación en el 2024, cuando el IPC nacional dio alrededor de 100. Tuvimos 15 puntos en el 2025, cuando el IPC nacional dio alrededor de 32, lo cual hace que los precios de los artículos de papelería y librería estén en este momento hiper competitivos. Nunca me había pasado en 45 años de trabajo
que la gente, el cliente me dijera en las góndolas, los precios me suenan baratos, no entiendo lo que pasa. Y sí, suenan baratos porque realmente quedaron baratos, lo cual me está trayendo serios inconvenientes. ¿En qué sentido? 12 lápices de colores de buena marca están costando en mi góndola 1.850 pesos y te duran 12 meses. Una café, el que me compra a la mañana antes de entrar a mi negocio, me lo cobran 5.300 pesos y me dura 5 minutos. Ninguno de ustedes se va a tomar una taza de lápices de colores, pero el ejemplo lo traigo, la analogía la hago para que se entienda que el artículo escolar es barato, pero voy con un ejemplo más pesado todavía. Vamos a suponer que te piden una lista de útiles para todo el año, mandas a tu hijo a una buena escuela de clase media, el chico trabaja en clase y realmente utiliza los elementos, y te piden 120.000 pesos para todo el año. Cuando vos lo prorrateás, son 12.000 pesos por mes. La Coca-Cola que te vas a tomar y el tostado de jamón y queso que te vas a comer sale más caro que la cuota de útiles de tu hijo en todo el mes. Entonces, esto nos está trayendo problemas porque mis costos están yendo por el ascensor y mis ingresos por la escalera. Me suben las tarifas, me suben los servicios. El plomero me cobró 40.000 pesos hace un año, 60.000 pesos hace 6 meses, y por el mismo trabajo en enero me cobró 90.000 pesos. Mis ingresos no acompañan esa suba de costos. Los alquileres van por el IPC, los salarios con total justicia van por el IPC, mientras que mis precios se han quedado bastante rezagados con respecto a la inflación. Entonces, realmente tenemos un año bastante complicado en este inicio y también lento en las ventas, porque la situación económica de la gente no ha mejorado sustancialmente. Si bien se ha logrado una estabilidad, el ingreso de la gente aún no termina de reconstruirse, ¿verdad? Bien, sí, también por ahí hay algunos cambios, ¿no? En la modalidad de por ejemplo, ahora los chicos por ahí estudian con computadora o ya no se imprime tantos textos. Eso también, digamos que de alguna manera también influye, ¿no? En lo que es los hábitos de consumo. Es cierto, hay un cambio que las nuevas tecnologías te dinamitan el trabajo. ¿Qué quiero decir? Estoy seguro que ninguno de ustedes archiva. Antes te comprabas un bibliorato, comprabas la perforadora, los separadores, el índice, la brochadora para brochar los cuponcitos, te comprabas el cartucho para imprimir, la resma para imprimir, comprabas la destructora de documentos para destruir lo que descartabas. Todo eso desapareció hoy. Es más, hay un ejemplo todavía mucho más mundano que se venden menos bandas elásticas. ¿Y por qué? Porque hace 7 u 8 años el 60-70% de las operaciones eran efectivo. Hoy no llega al 15%, moraleja, vendés menos bandas elásticas. Y después hay algo que hay que comenzar a tener en cuenta, que es la baja de la natalidad. Hay menos chicos, se nota que hay menos chicos. Es muy habitual que matrimonios jóvenes, o no tan jóvenes, se asoman a la puerta de mi negocio y me dicen con mucha timidez, ¿puedo entrar con ellos? Cuando bajo la vista tienen 2 perros, no 2 chicos, 2 perros, y yo los quiero mucho, los pichichos, amo a mi mascota, pero hasta donde yo sé, los perros ni van a la escuela ni utilizan útiles escolares. Sabe que es un tema que estamos abarcando acá de distintos focos, justamente un poco con humor y otra vez también hablando desde hasta por el lado desde lo autorreferencial también. Sí, desde el autorreferencial, pero también hablando desde notas gremiales y demás, todo habla un poco de esa baja natalidad. Ustedes también lo ven en números. Tremendo. Yo sí lo percibo. Lo percibo porque, a ver, yo tengo mi negocio en Capital Federal, en un barrio bueno como es Palermo, y se están cerrando
jardines porque no hay matrícula. Claro. Se están cerrando colegios enteros porque no hay matrícula. En las zonas más acomodadas de la ciudad del Gran Buenos Aires hay mucho cierre, mucha pérdida de colegios. Realmente se nota en todos lados, pero probablemente en La Matanza sea un 20% menos la natalidad, pero en Palermo debe ser un 60% menos. Entonces, realmente te faltan chicos. Y el año pasado se notó esa merma en primer grado. Este año se está notando en segundo grado. Dentro de 5 años tenés séptimo grado detonado. Claro, claro. Daniel, ¿los asociados a la Cámara le plantean estas situaciones? ¿Pasa lo mismo en todo el país o es una cuestión que está zonificada, digamos, en la baja? Mirá, cuando el sol sale, sale para todos. Cuando andamos bien, andamos medianamente bien todos. Unos un poco más, unos un poco menos. Cuando andamos mal todos. ¿Sí? No es que alguien se salva. Se nota el problema, se nota la dificultad, hay cierre de negocios chicos, medianos chicos, el cliente del mayorista, el que no tiene posibilidades de reconvertirse con cierta facilidad, y ese negocio está condenado a cerrar, el que no tiene suficiente capital de giro y demás, y tiene un panorama un poco oscuro por delante, ¿verdad? Bien, también a mí me pasa, por ejemplo, en el caso mío, acá sí voy a hacer autorreferencial, me pasó que los chicos no están, los más grandes sí, siempre querían cambiar la mochila, la cartuchera, cada vez que empezaban el año. Y ahora los más chicos no, la misma mochila, y usan durante 2 o 3 años la misma mochila y la misma cartuchera porque está buena. Y yo creo que también, bueno, por ahí las familias también. Eso se nota en las unidades vendidas. Sí. A ver, no tiene nada de ilógico si la mochila quedó del año pasado y está en condiciones. Si la cartuchera quedó del año pasado y está en condiciones, ¿por qué no vas a reutilizarla? Claro. Lo que pasa que eso repercute en las ventas. Sí, porque claro. La mochila es una unidad de precio más que interesante. Cuando vos en un carrito de compras alguien pone una mochila, el ticket sube considerablemente o sube al menos. Hay mochilas baratas ahora y de buena calidad, pero el ticket cambia porque siempre es una cifra más interesante, ¿verdad? Así Lo que pasa es que la retracción, lamentablemente, Daniel, nos toca a todos, ¿no? Bueno, mira, salvo que tengas 5.000 hectáreas de soja, algunos de ustedes, cosa que no creo, y yo tampoco las tengo, a ver, la malaria te llega, pero yo siempre digo lo mismo, la fiesta hay que pagarla. No te invitan, pero tenés que pagarla. Y no voy a hablar de política, pero hace 30 años que estamos de fiesta y bueno, alguien la tiene que garpar y siempre somos los mismos, lo que laburamos, lo que la pagamos. Ustedes, el sueldo no les alcanza, a mí las ventas no me alcanzan, yo pago sueldos, tengo 15 empleados, me cuesta muchísimo pagar las cargas sociales, el 60% de la Argentina está en negro, o sea, el 40% que laburamos mantenemos a un 60 que está en negro, y bueno, alguna vez seremos un país un poco más serio, espero yo verlo antes de que Dios nuestro Señor me llame a su lado, espero que sea a su lado y no otra cosa, ¿no? Daniel, te agradecemos este rato de tu tiempo y te pedimos disculpas por el inconveniente al principio de esta comunicación y seguramente vamos a volver a contactarte contigo. No se dan problema, las veces que quieran estoy a disposición. Gracias por la nota, por dejarme hablar con tanta libertad. Buenas tardes, chao. Muchas gracias, luego. Daniel. Hasta luego. Chao. Hablábamos con el presidente de CAPLA, ¿sí? La Cámara Argentina de Papeleras. Daniel Iglesias. Sí, señor. Llegamos al final de esta edición de miércoles. Rápido, nos vamos despidiendo. Quédense. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos despedimos hasta mañana. Quédense porque se viene Rock and Frío con Javi Cebeso. Hoy es miércoles. Termina Javi. Sigue Juli Quiroz con Rock and Gold. Termina Rock and Gold y llega la profe Nati con la primera edición de Ciencia al Paso de este año 2026. Todo por el aire de la 100.9. Chau, hasta mañana. Chau.